Para terminar el tema de los reinos cristianos, tenemos que ver su organización política, su sociedad y economía, su cultura y, finalmente, la evolución de la frontera entre el último punto que vimos, ese siglo XIII ya avanzado, después de la caída del Imperio almohade tras las navas de Tolosa, y básicamente hasta el final del siglo XV con la conquista del Reino de Granada. Ese es donde termina este tema y empieza el siguiente. Bien, en cuanto a organización política, debemos saber que básicamente en la España ya de la Baja Edad Media, de la Edad Media avanzada con la Reconquista, vamos a tener principalmente dos modelos políticos. Dejando Portugal a un lado, forma un país distinto, vamos a tener el modelo político de Castilla y el de Aragón. Se diferencian en detalles bastante importantes. La monarquía de Castilla es una monarquía autoritaria, es decir, los reyes de Castilla son reyes bastante poderosos, tienen poderes prácticamente absolutos y las instituciones que tienen bajo ellos son instituciones asesoras y subordinadas. Es decir, los reyes de Castilla ordenan y las instituciones como las Cortes de Castilla, Cortes territoriales, etcétera, etcétera, compuestas por nobles y por miembros del clero, en cierto modo obedecen. Por tanto, la relación del rey de Castilla con sus súbditos es mucho más autoritaria, mucho más directa. Si el rey de Castilla necesita recaudar impuestos de las ciudades o de sus nobles para una campaña, pues le basta con ordenarlo y no recibe mucha oposición a cambio de ello. Sin embargo, la monarquía pactista, el modelo político que hay en Aragón, es bastante distinto en esto. En Aragón hay frenos al poder del rey, como son unas cortes muy poderosas, compuestas por los nobles y los representantes de las ciudades catalanas, y los fueros tradicionales. Es decir, un fuero es una ley tradicional de un reino o de un territorio. Los reyes aragoneses, aunque ya unifican todos los antiguos condados aragoneses y los condados catalanes bajo su corona, siempre van a tener que, a la hora sobre todo de organizar campañas militares o recaudar impuestos, pactar, por eso monarquía pactista, con los nobles y los representantes de las grandes ciudades catalanas en las cortes. Y los reyes nunca van a poder saltarse los fueros tradicionales, es decir, los privilegios jurídicos que desde los principios de la Edad Media con la marca hispánica tenían las ciudades catalanas. Las ciudades catalanas son bastante independientes en ese sentido. Pactan con el rey de Aragón cada vez que éste necesita algo de ellas, pero se mantienen bastante fuera de su autoridad. Esos son los dos modelos monárquicos completamente distintos. Eso en cuanto a organización política. No merece la pena detenerse mucho más ahí. Simplemente el rey de Castilla es bastante poderoso, concentra el poder, mientras que el rey de Aragón lo comparte con los nobles y con los representantes de las ciudades y con los de la iglesia. Hay un lema de los nobles aragoneses que es: vos, el rey de Aragón, que sois uno más de nosotros, pero que cuando nosotros nos unimos somos mucho más que tú. ¿Vale? Básicamente ese sería el lema. Pactar siempre con los nobles. El rey de Aragón. Bien. Eso, entre otras cosas, va a explicar el hecho de que Castilla pueda emprender guerras mucho más agresivas y mucho más caras en la Reconquista y que Aragón quede encajonado y tenga que irse por otro derrotero. El rey de Castilla tiene las manos más libres para tomar actitudes por su parte, sin contar con nadie. Bien, en cuanto a sociedad y economía, ya vimos que si la cultura andalusí tiene forma de rombo y el criterio básico es la religión, la economía, la sociedad cristiana sí es la típica sociedad estamental, piramidal, todo el mundo es cristiano, por tanto no hay esa división según ese criterio, sino básicamente una división piramidal entre dos estamentos privilegiados que no pagan impuestos y tienen privilegios jurídicos, que son la nobleza y el clero, y el gran estamento no privilegiado, que es el pueblo llano, principalmente campesino. También algunos pequeños burgueses, ganaderos, comerciantes que están empezando a surgir, pero principalmente el 90% de la población en el mundo cristiano son campesinos del pueblo llano. Siempre el estamento de abajo mantiene con su trabajo y sus impuestos a los dos estamentos privilegiados, que ni trabajan, porque se supone que su labor es combatir y rezar, ni pagan ningún tipo de impuestos a la corona. Esa sería la sociedad.
Sí que es cierto que, aunque la sociedad cristiana es muchísimo menos tolerante que la andalusí en el aspecto religioso, hay dos pequeñas minorías religiosas que sí existen en algunas ciudades concretas del mundo cristiano. Serían los judíos, que ya los conocemos, y los mudéjares. ¿Qué son mudéjares? Son musulmanes que viven bajo autoridad cristiana. Ya dijimos que en la Reconquista, conforme los cristianos reconquistan territorios musulmanes, los musulmanes huyen hacia el sur. Algunos se quedan. ¿Por qué se quedan si no se les tolera religiosamente? Porque la corona de Castilla, principalmente, y también la de Aragón, necesita o le interesa que judíos y mudéjares permanezcan en su territorio porque tienen habilidades muy concretas que los reyes consideran provechosas. Por ejemplo, los judíos son buenísimos negociantes, financieros, banqueros, pueden prestar dinero a la corona en un caso de necesidad, y los mudéjares son muy buenos arquitectos, albañiles y trabajadores de regadío. El regadío, que es un misterio para los cristianos, los mudéjares lo manejan bastante bien. Por eso, estas dos minorías religiosas existen en algunas ciudades del mundo cristiano, por ejemplo Toledo, pero siempre están permanentemente vigiladas por la corona. En el momento en que algún miembro de esta minoría ofenda a la corona o a los reyes ya no les interese protegerles, suceden los pogroms. ¿Qué es un pogrom? Es un linchamiento. La sociedad cristiana acude a los barrios de los mudéjares y de los judíos y muchas veces los linchan, los matan a golpes y saquean sus tiendas y sus posesiones. ¿Cuándo ocurre un pogrom? Pues por ejemplo, si un banquero judío se niega a prestar dinero al rey de Castilla, o si un banquero judío exige la devolución de un préstamo por parte del rey de Castilla o de Aragón y el rey no tiene liquidez para devolvérselo, puede organizar un pogrom. Se hace correr la voz de que los judíos están crucificando niños, están haciendo ritos satánicos, todo ese tipo de cosas se decían para ir en contra de ellos, y ya se encarga la propia población, el pueblo llano, por sus supersticiones propias, de atacar a esas minorías. Bien, más allá de la sociedad, en la que las minorías son un puntito casi inexistente, excepto en ciudades como Toledo, tendríamos la economía. La economía básicamente es una economía basada en la agricultura. ¿Qué tipo de agricultura? Una agricultura feudal. Es decir, la propiedad de la tierra es de un señor feudal, de un gran noble, de un gran religioso. Esto cambiará un poquito con la repoblación, pero en general la tierra pertenecerá a un señor y son latifundios de secano. Es decir, extensiones de tierra muy poco productivas y sin aporte de regadío, porque el regadío es algo que controlan los andalusíes y un poco los mudéjares, pero son minoritarios. Y destacan en la economía también, esto es muy importante, en Castilla la Mesta. La Mesta es una institución creada por Alfonso X el Sabio, rey de Castilla, en el siglo XIII, y básicamente es una asociación de ganaderos. Ganaderos que acuerdan entre ellos para criar la oveja churra y la oveja merina. Son dos tipos de ovejas que crean una lana de cierta calidad. Y la mesta se organiza para cultivar, para reproducir esa oveja, producir esa lana y luego comercializarla hacia el norte de Europa. La mesta va a tener una importancia enorme en el Reino de Castilla para su despegue económico. Y como ya digo, es una asociación de ganaderos. Muchas veces hay conflictos entre agricultores y ganaderos porque los ganaderos necesitan pasar por mitad de los campos, necesitan tierras de pasto, etcétera, etcétera, y muchas veces perjudican a los agricultores. Entonces sabéis que si un rebaño cruza una finca agrícola, la destroza, se lo comen absolutamente todo. Pues bien, la mesta, en detrimento de los agricultores, de los pequeños campesinos, va a tener muchísimos privilegios en toda la Edad Media española, porque el comercio de la lana, producida por los ganaderos de la Mesta, es súper provechoso para Castilla. Y si en Castilla destaca la actividad ganadera, que es la Mesta, en Aragón destacará, lógicamente, el comercio. ¿El comercio con quién? Con el Mediterráneo. Dado que Castilla le cierra el paso hacia el sur y hacia el Atlántico, Aragón se centrará completamente en el Mediterráneo.
Como veremos en el punto de la evolución de fronteras, Aragón conquistará muchos territorios del Mediterráneo y los usará como cabezas de puente para el comercio. Aragón comerciará con todo el Mediterráneo, sustituyendo a ese antiguo imperio romano que comerciaba con todas sus costas. Aragón cumplirá un poco ese papel, centrándose en el comercio mediterráneo. Bien, en cuanto a la cultura, también un aspecto bastante importante, junto con lo que hemos destacado de la mesta. Esto pueden ser son preguntas que ya han caído en selectividad, o como corto o como largo. La cultura hispánica, hispano-cristiana. Ya dijimos que en el aspecto cultural los musulmanes tienen muchas ventajas con respecto al mundo cristiano. Mientras que los musulmanes han rescatado las obras clásicas, en el mundo cristiano estas se han perdido casi en su totalidad. Los germánicos que han formado los nuevos reinos cristianos, visigodos, etc., no tenían demasiado interés en el latín y en el griego. Por tanto, muchas veces esas obras sirvieron para calentarse, para armar hogueras. Pues bien, la cultura en el mundo cristiano, en la Edad Oscura, que es el principio de la Edad Media, solo se conservan los monasterios. Monasterios fortaleza, es decir, monasterios que servían a la vez de castillo para proteger de las incursiones a los campesinos de las cercanías. Solo los monjes sabían leer y escribir y lo hacían todo pues, a mano. Poco después, o algo después, a partir del año 1000, cuando Castilla se va conformando como reino y Aragón también, cuando hay contactos estrechos con Al-Ándalus y básicamente existe un comercio, aunque sea entre países en guerra, y un intercambio cultural, la cultura cristiana empieza a recuperarse y a despegar. Van a crearse las primeras escuelas catedralicias, porque eran escuelas que se hacían en un adosado de las catedrales para hijos de los nobles y de la burguesía rica, y universidades eclesiásticas. Por ejemplo, la Universidad de Salamanca, que es la más antigua de España, o la Universidad de Alcalá de Henares, que es posterior. Son universidades que están completamente controladas por la Iglesia Católica. Sus profesores suelen ser obispos, cardenales, abades, ese tipo de cosas. O sea que la cultura está siempre protagonizada por la Iglesia. Es la Iglesia Católica la única que la intenta revivir. Pero por supuesto es una cultura muy primitiva y sobre todo muy elitista. Solo los muy ricos se preocupan por cultivarse de esta manera y por leer a los clásicos griegos y romanos. Bien, la versión, digamos, laica de este progreso cultural, la versión que no depende del control de la Iglesia, va a ser el desarrollo de las lenguas romances, la codificación de las lenguas romances, la escritura que no se hace en latín. En la Edad Media empieza a escribirse también en gallego, en catalán, que son las lenguas romances que hay aparte del castellano. Empiezan a redactarse documentos que no se hacen en latín, que se empiezan a hacer ya en lenguas romances, lenguas que entienda la gente cuando se le lee. Y esto principalmente va a estar protagonizado por una institución importantísima, creada también por Alfonso X el Sabio, al igual que la Mesta, que son las escuelas de traductores de Toledo. Hay varias escuelas de traducción, pero la más importante es la de Toledo. ¿Qué ocurre aquí? Toledo va a ser siempre una ciudad multicultural, tanto bajo control musulmán como, desde 1081, bajo control cristiano. ¿Qué significa esto? En Toledo hay cierta tolerancia a que los eruditos de las tres religiones, de las tres culturas, compartan sus avances tecnológicos, científicos, filosóficos. Por tanto, Toledo va a ser un centro cultural importantísimo. ¿En qué consiste la Escuela de Traductores de Toledo? Muy sencillo. Dado que los musulmanes han rescatado los clásicos perdidos en latín y en griego y lo han traducido al árabe, ahora desde el mundo cristiano se intenta recuperar esos clásicos traduciéndolos desde el árabe al hebreo por parte de la comunidad judía y también al castellano y al latín. Esa es la función principal que cumple la Escuela de Traductores de Toledo. Todas esas obras que se perdieron para el mundo cristiano y que permanecieron en el mundo islámico traducidas al árabe, que sean ahora traducidas al hebreo por parte de los judíos y al latín y al castellano por parte de los eruditos cristianos, para que se recupere, para que el mundo cristiano vuelva a conocer a sus ancestros y conozca también las innovaciones técnicas, científicas y filosóficas que han llevado a cabo los musulmanes. Obras de Averroes, de Aben Humeya, la poesía califal, todo esto se traduce también
al hebreo, al latín y al castellano, en la Escuela de Traductores de Toledo. Básicamente, una forma de, desde el Estado, no desde la Iglesia, recuperar un poco la cultura clásica del mundo cristiano. Bien, y como último en cuanto a cultura, decir que en la Edad Media se desarrolla frente al arte califal islámico, que básicamente es la arquitectura, en el mundo cristiano también va a ser la arquitectura lo que destaque por encima de todo lo demás. ¿Cómo? Primero, con el arte románico, sobre todo en el norte peninsular, un arte que básicamente se elabora en la construcción de monasterios e iglesias y que consiste en la construcción de estructuras muy resistentes con muy pocas ventanas para que hiciesen a la vez de iglesia y de fortaleza. Más adelante pasaríamos al estilo gótico, cuando ya se busca un poco más la belleza, la estética, porque los tiempos han cambiado y son más pacíficos. Se levantan muros más altos, con ventanas mucho más grandes, con tejados apuntados, con esta forma, básicamente para que los edificios religiosos puedan ser mucho más altos y más bellos, con más luz natural del exterior. Y luego tendríamos el gótico mudéjar. El gótico mudéjar ocurre en el sur del Reino de Castilla y es una fusión de estilos. Los arquitectos mudéjares, es decir, musulmanes que viven bajo autoridad cristiana, van a hacer el gótico mudéjar. ¿Esto qué es? Funden el estilo típicamente cristiano, que va a ser el gótico, con el califal, con el andalusí, y la mezcla se va a llamar gótico mudéjar. Unas iglesias cristianas, pero con muchísimos elementos del arte musulmán. En fin, todo esto en cuanto a los modelos de monarquía, que tendrá su consecuencia con los reyes católicos, la sociedad y economía, que seguirá siendo muy similar en toda la edad moderna, y la cultura, básicamente ese reavivamiento de una cultura que había quedado completamente sepultada desde la llegada de los visigodos, con la caída de Roma. Por último, la evolución de fronteras. Este punto nos interesa principalmente para saber la situación inmediata que van a tener Castilla, Navarra y Aragón cuando empecemos el tema siguiente, el de los reyes católicos. O sea que lo podemos ver bastante, de forma muy poco pormenorizada. Sencillamente saber que entre el siglo XIV y el siglo XV se configuran ya los tres grandes reinos, aparte de Portugal, que van a conformar después España. En primer lugar, la corona de Castilla, la dinastía Trastámara, que será luego la dinastía de la que sea Isabel la Católica, va a hacer en Castilla un progresivo proceso de control del rey sobre sus nobles. Con la monarquía autoritaria, el poder real se refuerza más y más y más, dotándose de instituciones compuestas por funcionarios, muchas veces burgueses, para intentar restar poquito a poco poder a los nobles, para crear una monarquía más de tipo absoluto. Va a haber una pequeña guerra civil en Castilla, básicamente cuando muere Enrique IV, su hermana Isabel pelea contra la nobleza que apoya a otro candidato, llamada Juana la Beltraneja, en fin, no nos interesa. Básicamente que Isabel la Católica lucha contra su nobleza, contra parte de ella, y se impone, reforzando el poder real. Y una cuestión anecdótica, pero importantísima, es que, por fin, las Canarias, las Islas Canarias, que era un archipiélago frente a la costa africana, poblada por unos nativos llamados guanches, van a ser descubiertas y colonizadas por Castilla. Un mercenario francés, al servicio de los reyes de Castilla, se encargará de hacer una especie de ensayo colonizador. Castilla, cuando más adelante España descubra América, tendrá ya una gran experiencia colonizando territorios indígenas porque se lleva a cabo ese experimento en las Canarias. En el siglo XV, a mediados del siglo XV, se descubren las Canarias, se colonizan, se aniquilan a los guanches, no queda ni uno con vida, y se incorporan las instituciones de Castilla y su modo de vida a estas Islas Canarias. A partir de aquí ya serán parte de España para siempre. Y serán después tanto el punto de ensayo para las prácticas que se harán en América, como el punto de paso obligado para los barcos que vayan hacia el Nuevo Mundo. Ya lo veremos en su tema correspondiente. Con respecto a Navarra, Navarra evidentemente, ya dijimos que era un reino que había quedado encajonado entre vecinos mucho más poderosos. Cuando Navarra vea, los reyes de Navarra vean
que Castilla y Aragón se llevan demasiado bien y que se van a unificar, temerá por su propia supervivencia e intentará aliarse con los reyes de Francia. Esto no le servirá para nada y en 1512 la España de los Reyes Católicos devorará Navarra, la incorporará a la Nueva España. O sea que de Navarra tenemos muy poquito que decir en esta última etapa, simplemente que ve a sus vecinos crecer y acercarse entre ellos y teme, con razón, por su propia supervivencia, por lo que se acercará diplomáticamente a Francia sin éxito. Y por último, el Reino de Aragón. En el Reino de Aragón también existirán esas luchas entre los nobles y el rey. Ya dijimos que aquí los nobles tenían mucho más poder junto a las ciudades catalanas y limitaban el poder real. También los reyes de Aragón intentarán luchar contra su nobleza con menos éxito que en Castilla. El modelo aragonés seguirá siendo pactista, sobre todo por la enorme resistencia de las ciudades catalanas. Las ciudades catalanas luchan a brazo partido contra cualquier intento del rey por someterlas, por privarlas de su independencia. Pues bien, Aragón en el panorama interno, también gobernado por los Trastámaras, la misma dinastía que la castellana, son primos. Isabel la Católica y Fernando el Católico son primos lejanos. También aquí habrá luchas contra la nobleza. También el rey se impondrá, pero con un control mucho menor sobre la nobleza, que seguirá siendo poderosa junto a las ciudades catalanas. Y básicamente en el panorama exterior va a ser ahora cuando, desde las bases aragonesas en las Baleares, Sicilia, Cerdeña y Córcega, se conquiste también el sur de Italia, el reino de Nápoles, y se conquisten varias posesiones, incluso en Grecia, que serán los condados de Atenas y Neopatria. ¿Por qué tiene esto importancia? Porque luego, cuando los reyes católicos den paso a los emperadores españoles, estos se encontrarán que además de España, gobiernan buena parte de Italia y algunas otras posesiones en Europa. Bien, y por último, el reino de Granada ya dijimos que sencillamente va a estar sometido a tributo por el reino de Castilla desde 1246, pagando esas parias, principalmente obtenidas del beneficio de la seda, y que en 1492 ya no se podrán seguir pagando esas parias y Castilla lo absorberá. De ahí partiremos en el primer punto del siguiente